La novela desde 1939 hasta los años 70. Tendencias, autores y obras representativos. Índice. Toda corriente literaria se enmarca en un contexto histórico. En este caso, hablaremos de la Guerra Civil Española y la posguerra marcada por la dictadura franquista. Después explicaremos el panorama cultural que quedó tras la guerra. Explicaremos la novela por décadas. En los años 40 veremos 3 tendencias: la novela ideológica, tremendista y existencial. En los años 50 trabajaremos la novela social y en los años 60 y 70 explicaremos la novela experimental. Terminaremos con una conclusión de todo lo expuesto. Contexto histórico-social. Desde 1936 hasta 1939, la Guerra Civil. El 18 de julio de 1936, una facción del ejército liderada por Franco se rebeló contra la Segunda República. Provocó una guerra civil que dividió el país y se prolongó 3 años, con más de 500.000 de víctimas. El conflicto causó una severa escasez de alimentos, por ejemplo, no hubo pan hasta 1937. También se destruyeron infraestructuras, recordemos el bombardeo a Jaén o a Guernica, y hubo desplazamientos de población, especialmente hacia Francia. Al concluir la guerra, 500.000 de personas fueron forzadas al exilio, principalmente a América, donde los intelectuales y artistas exiliados encontraron un terreno fértil para su actividad cultural. En España, el régimen franquista restringió la libertad de expresión. Desde 1955 hasta 1970, fortalecimiento del régimen. En 1955, tras 15 años de aislamiento, el régimen franquista recibió apoyo económico de los Estados Unidos y fue reconocido internacionalmente al ingresar en la ONU. Esto permitió a Estados Unidos combatir a la Unión Soviética en la Guerra Fría, dado que España era un bastión anticomunista en Europa. Franco aprovechó para delegar la economía a tecnócratas, lo que impulsó un periodo de desarrollo. La Ley de Prensa de 1966, promovida por Manuel Fraga, eliminó la censura previa, pero mantuvo restricciones. Desde 1970 hasta 1975, el fin del franquismo. Muchos factores contribuyeron a la descomposición de la dictadura franquista, por ejemplo, la presión de la oposición, conflictos universitarios, el terrorismo de ETA, el asesinato de Carrero Blanco, la crisis del petróleo o la ocupación del Sáhara por Marruecos. Tras la muerte de Franco en 1975, España inició la transición hacia la democracia. 2. El panorama cultural tras la guerra. Desde 1936, la creación literaria se vio sometida a los designios de la guerra. Durante el conflicto, algunos escritores se mantuvieron leales a la República y publicaron novelas que relataban su experiencia contra el franquismo. Por ejemplo, Ramón J. Sender escribió Contraataque o César María Arconada relató la batalla del Tajo en su novela Río Tajo. Otros, sin embargo, defendieron el franquismo, como Agustín de Foxá en Madrid de Corta Checa, cuyo protagonista es un joven falangista que critica la ausencia de monarquía. Tras la Guerra Civil, el panorama de las letras españolas fue desolador. Hubo novelistas en el exilio como Max Aub o Rosa Chacel. Hubo también literatura de represión que ensalzaba el nuevo régimen. Por otro lado, autores tradicionales como Galdós o Clarín fueron censurados. También se prohibieron escritores extranjeros que simpatizaban con la República, como la generación perdida americana. 3. La novela de los años 40. La década de los 40 es una época marcada por la censura y por las dificultades económicas. Aparecen varias tendencias literarias. 3.1. La novela ideológica. Escrita por jóvenes afines al régimen franquista, esta novela de estilo falangista emplea técnicas narrativas tradicionales y aborda temas como la heroica gesta y la religiosidad. Destacan títulos como La fiel infantería de Rafael García Serrano. 3.2. La novela tremendista. La publicación en 1942 de La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela marcó un nuevo rumbo literario. La novela, narrada en primera persona, cuenta la vida de un condenado a muerte y sus motivos para asesinar. Tiene un tono sombrío y pesimista. Así se inaugura la corriente tremendista, caracterizada por retratar una realidad violenta con personajes y entornos crueles y desgarradores. Aquí debemos hablar de Camilo José Cela. Este autor se dedicó plenamente a la literatura tras comenzar como funcionario. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1989. Su visión del mundo refleja un pesimismo existencial similar al de Pío Baroja.
Cela se destacó por su dominio del lenguaje, su uso de una gran variedad de registros lingüísticos y su talento para describir personajes únicos. Sus libros de viajes, como Viaje a la Alcarria, son muy importantes. La carrera de Cela abarca el realismo y la vanguardia. En su primera etapa, con la familia de Pascual Duarte, presenta tintes tremendistas. Su segunda etapa, de realismo social, comienza con La Colmena. Su última fase literaria es experimental, con obras como Oficio de Tinieblas 5 y Madera de Boj. 3.3. La novela existencial. Estas obras reflejan la amargura de la vida cotidiana desde una perspectiva existencial. Abordan temas como la lucha del individuo contra su destino, la reciente guerra civil, la vida sombría del momento, la subsistencia, la frustración o la soledad. Los personajes luchan con su complejo mundo interior y su falta de esperanza. Aquí debemos hablar de Carmen Laforet. Esta autora nació en Barcelona en 1921. Ganó el premio Nadal a los 23 años con su novela Nada. Dejó de escribir en la época de 1960, convirtiéndose en un mito de la narrativa de posguerra. Falleció en Madrid en 2004. Nada es una novela con tintes autobiográficos que sigue a Andrea, una joven de 18 años. Andrea, tras la guerra civil, se muda a Barcelona para estudiar en la universidad. Sin embargo, sus sueños se ven truncados por el control y la violencia psicológica de su familia. En la novela existencial debemos mencionar también a Miguel Delibes. Fue un periodista y escritor de Valladolid. Analizó la sociedad rural marginada y criticó a la burguesía urbana con un lenguaje sobrio. Comenzó con la novela existencialista La sombra del ciprés es alargada. Luego abordó el realismo rural en El camino, Las ratas y Los santos inocentes. Y también criticó a la burguesía en Mi idolatrado hijo Sisí. De todas formas, triunfó con la novela experimental 5 horas con Mario, que fue adaptada al teatro. Además, destacó como autor de cuentos, especialmente en Siestas con viento sur. En este apartado, finalmente, hablamos de Gonzalo Torrente Ballester, que fue profesor de literatura y novelista gallego. Su carrera literaria se divide en 4 etapas. La primera incluye la novela sobre la guerra Javier Mariño y también una novela que se llama El golpe de estado de Guadalupe Limón. En la segunda etapa, más realista y tradicional, destaca la trilogía histórica Los gozos y las sombras. En ella retrata el entorno rural gallego con caciques y asalariados. La tercera etapa combina renovación estructural con fantasía, humor y parodia. Por ejemplo, La isla de los jacintos cortados. Y la última etapa, marcada por un creciente humor y juego literario, incluye obras como La vida de Chon Recalde. 4. La novela de los años 50. En los años 50, la angustia existencial cede espacio a preocupaciones sociales y colectivas. Los novelistas buscan reflejar objetivamente los recuerdos de la guerra y los conflictos de la vida colectiva. También los ambientes laborales, rurales y burgueses provincianos. Abordan temas como las miserias de la posguerra, la dureza de la vida y del trabajo, la soledad, la desigualdad social, la injusticia, la pobreza. Su intención es que sus novelas sean útiles para mejorar las condiciones de vida del ser humano. Los personajes suelen representar a grupos sociales más que destacarse por sus características psicológicas individuales. En la novela de los años 50 predominan 2 enfoques. Uno, el realismo testimonial, donde el escritor presenta la realidad de manera objetiva y observadora, como si fuera una cámara cinematográfica. El otro, el realismo crítico, donde la denuncia social es explícita, a veces con comentarios directos del narrador. Hablemos de algunos de estos novelistas. El primero, Ignacio Aldecoa, que trata temas tan variopintos como la vida en el mar, o las minas, o la Guardia Civil, los gitanos, los toreros. Entre sus novelas destacan Gran Sol, que relata los fatigosos trabajos de la pesca de altura, Con el viento solano, que cuenta la huida de un gitano que ha cometido un delito, y cuentos como Caballos de pica. También tenemos que hablar de Carmen Martín Gaite, que nació en Salamanca en 1925 y falleció en Madrid en el año 2000. Se destacó por su versatilidad literaria y su exploración de temas como la identidad femenina, la memoria histórica y la vida cotidiana española. Entre sus principales novelas se encuentran Entre visillos, que es su primera novela,
se retrata la vida monótona y las restricciones sociales de la España de la posguerra desde la perspectiva de las mujeres jóvenes. Tiene también Retahílas, una novela experimental que mezcla distintos estilos narrativos para explorar la infancia y la memoria. Otra de sus obras es El cuarto de atrás, considerada una de sus más importantes. Combina elementos de novela y de ensayo para explorar la historia de España y el papel de la literatura. Finalmente quiero hablar de Nubosidad variable, que trata sobre la memoria, la identidad y la relación entre la realidad y la ficción. Otra autora es Ana María Matute, que nació en Barcelona en 1925 y falleció en 2014. Exploró temas como la infancia, la guerra civil española y la opresión social. Fue galardonada con numerosos premios literarios, incluyendo el Premio Cervantes en 2010. Escribió primero Los niños tontos, una sucesión de cuentos que explora el mundo infantil con una mirada poética y cruda. Otra, Primera memoria, que narra la historia de una niña que descubre el amor y la violencia durante la guerra civil. También escribe Olvidado rey Gudú, una novela de fantasía que combina mito y fábula. Y también Paraíso inhabitado, una reflexión sobre el paso del tiempo y la soledad a través de los recuerdos de una mujer. Otro escritor es Jesús Fernández Santos, nacido en Madrid en 1926, que destacó como guionista, director y crítico cinematográfico. Fue en la literatura donde alcanzó su mayor reconocimiento, sin embargo. Su obra literaria incluye novelas como Los Bravos y el libro de cuentos Cabeza Rapada. Importante también Rafael Sánchez Ferlosio, que escribe El Jarama, una novela que relata la excursión al río Jarama de un grupo de jóvenes madrileños de clase baja. Sus actividades de estos jóvenes son intrascendentes durante un domingo. Al anochecer ocurre el único hecho destacable de la jornada, que es que una de las chicas muere ahogada. El tema de la obra es la trivialidad, la pobreza mental de ciertos sectores de la sociedad de la época, la rutina. El último escritor de este apartado es Juan Goytisolo, que era hermano de los también escritores José Agustín y Luis Goytisolo. Entre sus principales obras se encuentran Señas de identidad, que es la primera parte de una trilogía que incluye Reivindicación del conde don Julián y Juan sin tierra. Estas novelas abordan la problemática de la identidad española y la crítica a la historia oficial. 5. La novela de los años 60 y 70. A partir de los años 60, los escritores abandonaron la concepción marxista de la literatura como herramienta de lucha política e iniciaron una experimentación formal. Esta nueva corriente se caracterizó por técnicas como la novela puzzle, la imprecisión narrativa para representar la falta de identidad del hombre moderno en entornos urbanos difusos y el uso de monólogos interiores y ritmo lento, todo ello imbuido de una postura crítica hacia la realidad. A esta tendencia contribuyeron especialmente los novelistas hispanoamericanos del momento. Seguro que os suena Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges. Una novela clave de este periodo fue Tiempo de silencio de Luis Martín Santos. Narra el fracaso existencial de un científico en la dictadura, muestra la precariedad y las injusticias de la época. Aquí debemos mencionar a Juan Marsé, que nació en Barcelona en 1933 y falleció en 2020. Sus principales novelas son Últimas tardes con Teresa, que retrata las diferencias sociales en la Barcelona de los años 60, y Si te dicen que caí, que explora las vivencias de jóvenes marginales en la posguerra española. Mencionemos también a Juan Benet, que recrea la guerra civil en un lugar mítico llamado Región. En él se ambientan sus novelas Volverás a Región, Un viaje de invierno y La otra casa de Mazón. El fin de la novela experimental está íntimamente relacionado con la aparición de novelas que heredan las técnicas de vanguardia y la mirada irónica de la realidad. Una de ellas es La saga o fuga de J.B. de Gonzalo Torrente Ballester. Pese a formar parte de la narrativa experimental, su naturaleza irónica la convierte en la primera gran parodia de este subgénero. En conclusión, la novela de este periodo se forjó en un contexto histórico y social complejo, marcado por la guerra civil y la dictadura franquista. A través de diversas corrientes como el realismo social, el tremendismo y la narrativa experimental, los escritores reflejaron la realidad española y exploraron la identidad individual y colectiva en tiempos de represión y cambio. Y es que, como dijo Ana María Matute,
Escribir es un deseo de recuperar todo lo que se ha vivido y se ha perdido.